Buenas tardes. Sentimos estos vaivenes técnicos con el equipo de Teams. Buenas tardes a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, los amigos que se han acercado aquí a la sede de la Universidad Católica en Valencia. Gracias, Ginés. Gracias por proponer esta conferencia que sigue con una tradición que mantenemos en la Torre de dedicarnos a los grandes libros. En esta ocasión, al libro A la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, el libro Mundo de Proust, como voy a tratar de explicar esta tarde. Quiero dar también las gracias a María Golfe, que ha diseñado el guión, el cartel que tienen ustedes o que han podido ver ustedes, donde hay no sé si Ginés puede compartir, si se ve bien en estos momentos, el reloj, sobre todo, es que cuando lo diseñó me llamó la atención, puesto que inmediatamente sugirió una imagen que tiene que ver con Proust y que tiene que ver con la comprensión del entorno de Proust. Es un reloj sin manecillas al que parece que se le haya disparado o que se haya recibido un impacto en el centro. En la tesis 15 sobre el concepto de historia de Walter Benjamin, Benjamin recuerda, y Benjamin fue uno de los primeros lectores de Proust y traductor ocasional de la obra al alemán, uno de los primeros receptores, en cualquier caso, una persona que había tratado de entender muy bien lo que había sido el París del Segundo Imperio, que es el que ve nacer a Proust en 1871, cuenta que en la Revolución de 1830, en algún momento de la Revolución, los revolucionarios, de una manera sincopada, decidieron disparar a los relojes de las torres de París, con la intención de detener el tiempo y de empezar el tiempo de la revolución. Una idea muy cercana, ya que tengo delante de mí a José Alfredo Perisa, los neorrealistas italianos, que estaban también obsesionados con el año cero, el año uno y empezar el tiempo. Así que la imagen me sobrecogió. Pero no es una imagen proustiana. Es una imagen con la que Proust empieza, puesto que Proust habría nacido en París si no hubiera sido por la Revolución de 1870, por los estallidos revolucionarios de la Comuna de París, posteriores a la derrota francesa en la guerra con Alemania. Tiene que salir de París su familia por el peligro en el que creen que puede estar la mujer de su padre, es la madre de Proust, y se marcha a Auteuil, cerca de París, donde nace, en el momento en que ha estallado esa revolución. Y aunque nace en ese momento de estallido social, el resto de la vida de Proust hasta la guerra mundial transcurre en un momento de ilusión, de falsa paz social, que está detrás de buena parte del ritmo de la narración de Proust, del libro de Proust. Así que era importante empezar con esta imagen de un tiempo detenido que naturalmente Proust se encargará de poner en marcha. Proust pone en marcha un tiempo, vuelve a poner en marcha un tiempo, recuerda que el tiempo está en marcha, para decirlo de una manera mejor, y que es inmisericorde con todos nosotros y que avanza hasta convertirnos en lo que en algún momento de la obra se llama fantasmas de nosotros mismos. Este es un problema que aparece con esa imagen del tiempo sin manecillas, del tiempo que no corre. Si quieres, Ginés, podemos devolver la imagen de los amigos que nos están siguiendo. He llamado a esta charla el libro Mundo de Proust, y conforme he ido releyendo, tengo sobre la mesa la edición, aunque es un poco aparatosa, más manejable en el sentido intelectual de la palabra, porque es la edición francesa que recoge en un solo volumen todos los libros de La búsqueda del tiempo perdido, y dan una idea de que tenemos delante un solo libro, un libro nada más. De tal manera que podríamos decir el libro mundo. Voy a quitar de Proust, porque tal vez habría tenido que llamarlo el libro mundo de Marcel, con el nombre que en dos ocasiones aparece hacia el final de la obra para denominar al que hasta ese momento ha sido el narrador sin nombre, completamente anónimo, de una obra que en principio podría incluso no tener ni siquiera un nombre para su narrador. Podría incluso no tener autor. Ahora vamos a ver esto y por qué en el fondo lo que quiero es enfatizar la idea de un libro mundo.
En la bibliografía que he puesto en el guión, que creo que todos los que habéis asistido, los que estáis aquí, habéis recibido, y si no, la tenéis a vuestra disposición en la página de la Torre del Virrey, donde está puesto el guión de la obra, he señalado que hay varias novedades editoriales, puesto que hemos celebrado hace muy poco tiempo el centenario de la muerte de Proust en 1922. Entre ellas, naturalmente, la aparición de nuevas traducciones. He señalado fundamentalmente la que me parece más sólida porque es una nueva traducción de una traducción que ya llevó a cabo Mauro Armiño, de la que han salido en la editorial sevillana El Paseo Editorial los dos primeros volúmenes. Algo diré de la excepcionalidad de esta traducción. Y los dos libros que me parecen más relevantes de cuantos han aparecido en el año 2022 sobre Proust, que tienen algo que ver con lo que quiero decir sobre el libro mundo. El excepcional por todos los conceptos libro de Bernard de Fallois, 7 conferencias sobre Marcel Proust. Bernard de Fallois no es una persona que haya destacado por ser un autor prolífico, fue fundamentalmente un editor, pero le debemos dos cosas. Le debemos que hacia los años 50 descubriera dos libros de Proust que no se conocía que existieran. Nada menos que el borrador prácticamente de En busca del tiempo perdido, la novela Jean Santel, de aproximadamente unas 700 páginas, que Proust abandona y que en su muerte muy pocas personas, si es que alguna, conocía que había escrito, deshaciendo con ello la idea de que durante muchos años Proust había sido un fainéant, que se pasaba la vida en los salones. Proust fue un trabajador excepcional durante toda su vida. Y además la otra obra de controversia, el fundamento teórico de buena parte de lo que voy a decir aquí, que es su Contra Saint-Beuve. Bernard de Fallois es el que, siendo muy joven, apenas un estudiante recién graduado de filosofía, quiere hacer su tesis sobre Proust, contacta con la familia y descubre en los archivos de la familia que quedan estos dos libros inacabados, Jean Santel y Contra Saint-Beuve, que son dos monumentos para quienes quieren entender a fondo, aunque el libro se explica solo, qué es lo que ocurre con Proust. Este Contra Saint-Beuve es importante por algo, porque allí Proust, estudiando la obra de quien era el mayor crítico literario del siglo XIX en Francia, Saint-Beuve, dice que ha equivocado por completo el concepto de la crítica y de la investigación literaria al entender la obra en función del autor y de la vida del autor. La biografía le parecía a Saint-Beuve el camino más sensato para entender una obra. Todo el libro de Proust, A la recherche du temps perdu, En busca del tiempo perdido, es justo lo contrario. La vida del autor no explica en modo alguno la obra del autor. La obra del autor es por completo independiente de la vida del autor. En cualquier caso, ahora tenemos los documentos, pero aunque no los tuviéramos, En busca del tiempo perdido explica perfectamente esto que acabo de decir. Y luego la otra gran aportación, creo, es la publicación, en Francia se publicó en el año 2020, en España en el año 2022, de todo lo que Roland Barthes quiso hacer sobre Marcel Proust. Hay que recordar de una manera tristemente anecdótica que Barthes muere de camino a una conferencia sobre Proust, es cuando es atropellado de camino a la Sorbona, donde iba a dar una conferencia, una de sus lecciones sobre Proust. En cualquier caso, no deja de ser irónico que el autor de la muerte del autor haya acabado siendo asociado con Marcel Proust, que fue la grandísima obsesión de Roland Barthes durante toda su vida y del que, sin embargo, queda prácticamente una obra de apuntes. Esos apuntes son fascinantes y volveremos sobre ellos a lo largo de esta exposición. De esta manera, lo que quiero defender es lo siguiente. Tenemos delante, especialmente recordando lo que hemos hecho durante muchos años sobre los grandes libros y la literatura universal, tenemos delante lo que, si me permitís, y sin la menor intención ni el menor propósito de forjar un concepto ni nada por el estilo, es simplemente para entendernos, lo que vamos a llamar el libro mundo. Un libro que no se explica por el autor, que podría perfectamente carecer de autor y que el propio Proust acaba parangonando repetidas veces a lo largo de la obra, pero fundamentalmente al final con Las mil y una noches. Posiblemente el mayor modelo literario de Marcel Proust. Hay otros. Naturalmente, Chateaubriand, Racine, Balzac, los novelistas franceses en general, también Mallarmé, por supuesto Emerson, al que lee detenidamente, y el mayor de los autores importantes para Proust, identificable, John Ruskin, a quien traduce
y a quien comenta y al que debe buena parte de su concepción estética. Pero en cualquier caso, Las mil y una noches es el modelo real, a mi modo de ver, y es lo que me gustaría defender esta tarde, de Proust. ¿Por qué? Porque Las mil y una noches son un libro, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, repito muy rápidamente lo que quiero decir. Las mil y una noches son un libro sin autor, no sabemos quién escribió ese libro. Es un libro sin época, no sabemos cuándo se escribió ese libro. Es un libro sin lengua, es un libro traducido y Proust insiste muchísimo en que su obra es una traducción, no en el sentido en que Cervantes dice que su obra se ha traducido del árabe, sino que es una traducción de una obra, de un libro interior que se hace exterior por medio de la traducción. Ya veremos la importancia que tiene esto para el lenguaje. Las mil y una noches son una traducción. El hecho de que estén en árabe es simplemente el último resultado al que se ha llegado con ese libro, pero no es un libro árabe, mucho menos es un libro musulmán. Nada tiene que ver con el Islam. Como la obra de Proust no tiene religión, nada tiene que ver el hecho de que Proust fuera en parte judío. Es un libro en el que el catolicismo francés está completamente ausente, no existe de ninguna de las maneras, y que en cuestiones de historia y de política, como ahora diré, puesto que hemos empezado con la alusión directa al reloj de la historia, al reloj parado de la historia, disparado por los revolucionarios, tanto en la Revolución de 1830, a la que aludía Walter Benjamin, como en la Comuna de París, es un libro cuya historia queda completamente relativizada por el paso del tiempo. Diría, esto fundamentalmente se ve en el libro sexto, que Proust habría podido ser un excelente historiador. Un excelente historiador, probablemente a la altura de Michelet. Y en muchos aspectos podríamos decir que la continuación natural de la historia de Francia de Michelet podría haber sido perfectamente En busca del tiempo perdido. Pero no es un libro de historia, naturalmente. El libro sexto es en muchas ocasiones casi un libro de historia y naturalmente hay toda una alusión a la escritura de la historia. En algunos aspectos es también un libro sobre la decadencia de los imperios, en este último caso el segundo imperio que había estado, pero valdría para cualquier régimen político. La cuestión política, quizá la que podría hacernos pensar que el libro tiene algún presente, es el asunto Dreyfus, que aparece en varias ocasiones, pero que, por ejemplo, en Jean Santel, en la novela que queda inacabada, es mucho más virulento. Proust es allí mucho más Dreyfusard, pero En busca del tiempo perdido el asunto se relativiza, aun siendo Proust naturalmente partidario, como lo fue siempre y como era de justicia, de la inocencia de Dreyfus. Es un asunto que queda completamente perspectivizado en cada uno de los personajes. ¿Por qué un libro mundo entonces? Porque ese libro mundo, un libro que puede no tener autor, que no tiene lengua, que no tiene religión, que no tiene inscripción, que puede no tener historia, que podría valer para cualquier momento, pero que naturalmente tiene el momento de su escritura, aspira a reflejar todas las consideraciones del mundo. Es un libro escrito para que nadie eche nada de menos. Es una emulación de la creación del mundo. Literalmente, Proust lo dice así en varias ocasiones. La creación, el poema de la creación, dice, es ininterrumpido y ese es su libro. Un libro que aspira a crear por completo un mundo desde su principio hasta su final, un principio y un final que son extraordinariamente humanos. Habría que decir también que ese libro mundo tendríamos que ver hasta qué punto es comprensible para nosotros con alguna de las etiquetas que habitualmente usamos. Por ejemplo, la etiqueta que Proust usa, literatura. Si es realmente un libro que cabe en la categoría o en la etiqueta de literatura, o si la aproximación exige de nosotros que seamos, por ejemplo, más filósofos, o si todavía valdría para nosotros la calificación de poeta, en cualquier caso, en griego, hacedor, pero no en el sentido de los poetas con los que Proust se había medido, fundamentalmente Baudelaire o Mallarmé.
en un sentido anterior con la tragedia de Razin. Si tuviéramos que elegir una manera filosófica de aproximarnos, tendríamos que recordar que Proust en muchos aspectos es un gran platónico. Hay al menos dos autores que esto lo han subrayado con extraordinaria clarividencia. George Santayana escribe un pequeño texto cuando se publica el último volumen, en 1927, Proust y las esencias, un texto maravilloso, muy pequeño, que simplemente recuerda que efectivamente Proust trabaja con la categoría platónica de la esencia, y más cercano, en 1964, Gilles Deleuze, en un libro maravilloso, Proust y los signos, traducido inmediatamente al español, que recuerda que efectivamente Proust trabaja con categorías platónicas. Aunque Deleuze admite que quizás al lado de las esencias habría que poner las viejas mónadas de Leibniz, en el sentido de la soledad a la que buena parte de la vida del narrador y de sus personajes se ve enfrentada. Me gustaría añadir una cuestión personal, antes de enfrentarme a la cuestión personal de Proust. Es la de muchos lectores. Ahora mismo acabo de conocer a un amigo italiano que reconoce haber leído Proust muy joven. Es también mi situación. Haberlo leído muy joven por primera vez. Como mi amigo italiano, estoy seguro de que en aquella primera lectura tuve que entender muy pocas cosas, puesto que era un libro extraordinariamente largo, complejo, pero que comprendo unos 40 años después de haberlo leído por primera vez, que tuvo que dejar ya la siguiente impronta, la impronta de que el largo plazo en literatura, las largas frases proustianas, el largo aliento, la capacidad de componer algo que durase tanto, era algo que me ha vuelto extraordinariamente impaciente con todo lo que no pueda medirse con ese compás. Esto es importante. Las otras ocasiones en que he tratado de leerlo estaban ya, por así decirlo, modeladas sobre esa falsilla de una larga y coherente escritura. En algún momento en que lo he leído con posterioridad a esa primera lectura, me he dejado llevar por dos interpretaciones que hoy considero poco acertadas. La de Borges, que consideraba que Proust era un escritor malo, poco inventivo, luego tuvo que corregir estas apreciaciones, o las de Edmund Wilson, que acentuaba efectivamente la tristeza y casi la cobardía del narrador. Poco a poco me he ido dando cuenta de que Proust es fundamentalmente, y esto Bernard de Fallois lo señala muy bien, un hombre extraordinariamente alegre, no un optimista, sino un hombre alegre, cuya obra es también una obra, como Las mil y una noches, llena de una comedia de la vida, de un indestructible sentido de lo importante que es haber estado vivo. Si es que eso llega a producirse en algún momento y si alguien puede llegar a decir que efectivamente lo ha estado. Ahora bien, todo el mundo que ha leído a Proust tiene la sensación que tenía Françoise, la criada de Proust, cuando va al teatro por primera vez. La sensación de que sea cual sea el lugar en el que se haya puesto en el teatro, está en el centro. Por tanto, todos los lectores de Proust tienden a pensar que la obra dice mucho de sus propias vidas, dice mucho de nuestras vidas. Para eso, Proust tiene una imagen extraordinaria, la imagen del óptico de Combray, que he mencionado a los amigos que estaban aquí hace un momento. La imagen del óptico que nos ayuda, poniéndonos lentes, a ver mejor el mundo. Eso es el libro de Proust. Ahora bien, insisto, tratar de entender a Proust, y esta es otra cuestión muy importante en esta obra, a la luz de su biografía nos lleva a un error, a mi modo de ver, muy grave. Ha sido el intento, a pesar de que efectivamente se encontró el Contra Saint-Beuve y que Proust advertía de que la biografía del autor no podía ser en modo alguno la clave de lo que iba a ser la obra. Casi todos los intérpretes de Proust tienden a buscar las equivalencias biográficas y autobiográficas en el libro.
Así es desde la primera biografía, la primera gran biografía, la de George Painter, que tiene momentos extraordinarios, el momento en el que se pregunta de la mano de una de sus interlocutoras quién es Swann, luego hablaremos de Swann, hasta la última de William Carter, pasando también probablemente por la mejor, que es la del editor de Proust en Gallimard, Tadier, autor, por otra parte, también de un libro muy bonito de comparación de Proust con Freud. Pero insisto que la mejor manera, y tengo que ir con mucho cuidado porque no querría desvelar demasiadas cosas a algunas personas que sé que están empezando a leer a Proust ahora y por tanto no querría convertirme en un desbaratador de las primeras lecturas de Proust, pero me temo que alguna cosa tengo que decir sobre lo que pasa en este libro. La idea es que efectivamente este libro, En busca del tiempo perdido, se explica por sí solo, sin necesidad de que investiguemos nada fuera del libro, sino simplemente leyéndolo. Cosa, por otra parte, que es lo que ocurre con todos los grandes libros. Ningún gran libro necesita que haya otro libro que lo explique, mucho menos que lo explique yo mismo aquí esta tarde. Pero, naturalmente, el libro tiene aproximadamente unas 2.400 páginas en esta edición, 3.000 en las ediciones habituales. Es un libro muy largo que exige de nosotros simplemente una disposición a saber dominar algo que es verdaderamente indomeñable, el tiempo. El paso del tiempo, el transcurso de una vida humana. Debo decir que para quienes sean aficionados a pensar en trabajos doctorales o libros que podrían escribirse, ensayos y cosas por el estilo, la última fecha que tenemos para la publicación del tiempo recobrado, cuando aparece el libro, 5 años después de la muerte de Proust, es la de 1927, cuando se publica Ser y Tiempo. No conozco todavía una buena comparación entre la obra de Proust y Ser y Tiempo. Y debo decir que esa comparación tendría que medir fundamentalmente dos grandes cuestiones. La cuestión de si efectivamente hay en las vidas un sentido o no hay en las vidas un sentido. Pero posiblemente habría que prestar mucha más atención de la que se ha prestado a esta relativa cercanía en el tiempo de A la búsqueda del tiempo perdido y Ser y Tiempo de Martin Heidegger. Mucho más importante esto que la relación que Proust pudo tener o no con Bergson, que era, por otra parte, un familiar político suyo, y que aparece mencionado en el libro junto a un enigmático filósofo noruego que a veces uno estaría tentado de decir que es Wittgenstein en su cabaña de Noruega. En cualquier caso, todo esto está aquí, pero el libro se explica realmente por sí solo. ¿Qué es lo que hay en este libro mundo? Una de las cosas que temo tener que decir es que tal vez este libro mundo sea tan paradójico que ni siquiera haya sido escrito. Como saben los que lo han leído, cuando se llega al final del libro es cuando el narrador dice que va a empezar a escribir el libro, lo cual es un recurso literario de primer orden, porque efectivamente obliga a que el lector se pregunte entonces qué es lo que ha estado leyendo durante tantas y tantas y tantas páginas. Si al final del libro el autor dice, ahora es cuando comprendo que tengo que escribir un libro, pero no sé si tengo el tiempo para escribirlo y por tanto no puedo perder tiempo en hacer otra cosa que no sea escribir este libro que acaba de terminar. Por tanto, si el libro no ha sido escrito, porque es lo que va a escribir el autor, ¿qué es lo que tenemos y que llamamos En busca del tiempo perdido? Más allá del hecho de que sea una broma, yo soy partidario de tomarnos esto muy en serio. Es decir, En busca del tiempo perdido es un libro que no tenemos, porque el narrador no lo ha escrito. El narrador ha estado hablándonos de un recit, de un relato, ha estado escribiendo durante mucho tiempo, buena parte de esas páginas en un estado onírico, soñando, advirtiendo que muchas de esas páginas son fruto del inconsciente, de asociaciones, no dando por seguras ninguna de las conclusiones a las que llega y que le hacen sufrir todo el inmenso problema de los celos de los que aman en este libro, Swann primero, el propio narrador después, el inmenso personaje de Charlus. Pero el libro podría perfectamente no ser más que un sueño. Un sueño
que tal vez también estemos soñando nosotros como lectores. Es curioso que, fallecido en 1922, no podía tener del cine todavía una idea muy clara, pero hay dos alusiones clarísimas al cine: a la visión cinematográfica, la vie cinématographique, y al film cinematográfico, con dos expresiones muy claras para indicar que, sea cual sea su libro, no es cinematografía. Esto es muy importante porque nos ayudaría a entender qué es lo que ha ocurrido con la literatura desde la aparición del cine. Podríamos decir que, sea lo que sea, el libro mundo de Proust es lo que la literatura es capaz de hacer antes de que aparezca el cine. Y a partir del cine, la literatura tiene que cambiar radicalmente en la medida en que el cine le ha obligado a cambiar, pero a Proust todavía no. Por así decirlo, el libro mundo de Proust es la última gran expresión de la literatura, insisto, siempre y cuando creamos que el libro existe, cosa que podemos dudar, y no como un juego, sino con una absoluta seriedad. De tal manera que Proust tenga razón cuando nos dice, con este óptico de Combray, que el libro que él ha querido escribir es un libro interior, es el libro que cada uno de nosotros lleva dentro, que él nos ha ayudado a ver, que es nuestra propia vida y que hay que traducir. Y por tanto, que si la escritura de ese libro es una traducción, la lectura de ese libro es una traducción todavía mayor. Pensar en leer como traducir es una de las aventuras más extraordinarias de la literatura. Por tanto, igual que ocurre con las Mil y una noches, no se trata de saber cuál es el idioma original, que en el caso de las Mil y una noches no existe. Puede ser el sánscrito, puede ser el persa, puede ser el griego, puesto que Sinbad es Ulises. Y en el caso del francés, únicamente porque solo han pasado 100 años desde que Proust escribió, si es que lo escribió, En busca del tiempo perdido. Quiero decir, imaginemos que pasaran 2500 años, por tanto, excediendo todos los tiempos de la vida admitidos para un ser humano. Y las catástrofes de la historia, los avatares de la historia, la destrucción de los imperios, el cambio de las fronteras, las invasiones, los movimientos demográficos, llevaran a que este libro, en los soportes que sea que vayan a existir, acabara desapareciendo y apareciendo no en un jarrón en una sinagoga del Cairo, como las Mil y una noches, pero sí en algún soporte informático en la terminal de un computador de un lector de alguna ciudad del futuro, y apareciera ya sin el autor, eh, sin una indicación clara de cuándo empieza y cuándo acaba, y el lector del futuro tuviera que entenderlo tal y como el libro mismo dice que habría que entenderlo, traduciéndolo a la medida del lector que lo está leyendo. Y se encontraría con un libro. Samuel Beckett decía que era una auténtica desgracia cómo se había editado a Proust. Debemos decir que es una auténtica desgracia relacionada con algunas de las cosas que pasaron. Cuando se publica el primer volumen, en 1913, nadie podía prever que en 1914 la Primera Guerra Mundial iba a desbaratar todos los planes editoriales de Proust, que se desbaratan. Y por tanto, que el libro iba a aparecer también, puesto que Proust muere antes de haberlo publicado, hasta el año 27, 5 años después de la muerte de Proust. Ahora podemos decir que este volumen que tengo en las manos, conforma una sola escritura. Por tanto, que no hay los 7 volúmenes tradicionales, por el camino de Swann o por el lado de Swann o por la parte de Swann, como queramos traducir Le Côté, hasta el tiempo recobrado, sino que hay un solo libro con un título precioso, el último de los que Proust le puso. Tenía otros, Las intermitencias del corazón, por ejemplo, o Las edades del hombre. Este último título, En busca del tiempo perdido, que configura una auténtica aventura y un auténtico desafío para el lector. Hasta aquí espero no haber desvelado nada a los lectores que están empezando, aunque algo hay. En este libro hay personajes, además del narrador innominado, que haríamos bien en no tratar de buscar en ninguna parte. Por ejemplo, en no pensar cuánto de Oscar Wilde o de Montesquieu, de Robert de Montesquieu, no del filósofo, sino del esteta, hay en El Barón de Cherlieu,
o cuánto de Anatole France hay en Bergot. Hay 3 personajes que sirven para caracterizar los 3 grandes empeños artísticos a los que Proust dedicó, junto con la arquitectura, una atención especial: la literatura, la música y la pintura. Bergot, Vintail y Elstir. Creo que es suficiente con que los identifiquemos como los identifica el propio Proust. No tratar de entender si es César Franck el autor del septeto o de la sonata. Entenderlos tal y como los entiende, especialmente en la medida en que Proust introduce en el libro lo que ha aprendido con los grandes estetas ingleses, con Ruskin y con Pater. La idea, y esto es casi difícil de aplicar incluso a la lectura, la idea de que la obra de arte es sine materia. Literalmente esto se encuentra nada más empezar el libro. No hay materia para la obra. Es decir, la vieja idea de Walter Pater de que todas las artes aspiran a la condición de la música que no tiene contenido, que es pura forma. Imaginemos lo que sería pensar En busca del tiempo perdido sin contenido. Simplemente como una inmensa elaboración formal cuyo contenido dependerá de que seamos capaces de traducir esas formas. Si en lugar de forma pensamos en los términos platónicos esencia o idea, tenemos claro qué es lo que Proust está persiguiendo. Es decir, construir una gran narración y al mismo tiempo abstraerla de todo contenido y que eso se mantenga en el tiempo. Insisto, la prueba máxima la tenemos al final. El narrador que dice: es el momento de empezar a escribir mi libro, puesto que entiendo que la muerte se acerca. Recordad que esto le ocurre fundamentalmente cuando tiene la última gran revelación. Aquí siento decir algo, en esta última y grandiosa imagen final, que es el baile de la princesa, de los príncipes de Guermantes, al final, cuando el narrador, que ha estado en un sanatorio, vuelve con el paso de los años y se encuentra a los personajes que quedan, a los que les ha ocurrido algo. Dice: ¿por qué están todos disfrazados? ¿Por qué llevan esas barbas blancas? ¿Por qué llevan ese pelo blanco? ¿Qué les ha ocurrido? Y lo que les ha ocurrido es que han envejecido. Y en esa transformación final, el narrador mismo comprende que él también ha envejecido y que, por tanto, lo que se está acercando es lo que se le está acercando al príncipe de Guermantes, cuando el anciano príncipe de Guermantes, aún hermoso, dice Proust, trata de levantarse y las piernas le tiemblan porque es tan anciano que ya no puede dar un paso. Y comprende que la muerte está cerca de todos nosotros y que tiene que ponerse a escribir un libro. Pero cuando dice eso, vamos por la página 2400. Es decir, estamos al final. Y por tanto, podemos entender perfectamente que lo que ha advertido al principio, la idea de construir una inmensa obra sine materia, es perfectamente posible. Y que esa sería la gran expresión final de la literatura. No un contenido, sino una forma. Por supuesto que hay muchos momentos que son novelescos en Proust. Pero Proust tenía un don. Hay muchos momentos novelescos en este libro. Pero Proust tenía un don. Tenía el don del pastiche, el don de la imitación llena de reverencia, pero al mismo tiempo también llena de irreverencia. El pasaje más importante que incorpora al tiempo perdido como pastiche es una reproducción ficticia del diario de los Goncourt, donde se describe el salón de los Verdurin. Pero Proust había dejado muchas imitaciones a la manera de otros escritores. Esto es, podemos leer páginas de Chateaubriand que ha escrito Proust, podemos leer páginas de Flaubert que ha escrito Proust, podemos leer páginas de Stendhal que ha escrito Proust, páginas de Balzac que ha escrito Proust. Todo esto aparece reflejado en la novela, pero a mi modo de ver sirve para esto que estamos diciendo. En la medida en que son pastiches, Proust está diciendo: todo este contenido solo es salvable por su aspiración a ser una pura forma narrativa, sin el contenido que, como veis, yo mismo puedo parodiar al antojo que crea.
puedo hacerlo pasar por una página de los Goncourt, varias páginas y preciosas, por otra parte, sin que sean en modo alguno necesariamente reales. Hay que tomarse en serio, por otra parte, el hecho, muy evidente ya a partir del libro segundo, de que el narrador es tanto un narrador como un investigador. Deleuze, insisto en que el libro de Deleuze es un libro precioso. Es un libro de juventud muy bonito. Deleuze decía, hay que tomarse la expresión recherche en serio, como la cartesiana o las barrocas recherche de la vérité, en el sentido filosófico de la expresión recherche, casi en un sentido socrático, cétesis o skepsis. Es una expresión, dice Deleuze, que hay que recordar fuerte. Y tantas veces como el narrador se llama narrador, o recuerda que esto es un récit, un relato, se llama también chercheur, investigador, buscador. Tantas veces o más incluso. Por tanto, es una investigación lo que tenemos y como es una investigación, no es un resultado. Esta paradoja para los lectores de Platón no lo es tanto. Llevamos mucho tiempo los amigos de la Torre dándonos cuenta de que buena parte de los diálogos de Platón no dicen absolutamente nada. No llegan a ninguna conclusión. Son una inmensa forma sobre lo que significa ponerse en marcha hacia alguna parte. Porque aun en el caso de que dijeran algo, lo que tendrían que decir sería el resultado de la investigación. En el caso platónico, la idea del bien. En el caso de Proust, cada una de las esencias con las que va abstrayendo a los personajes que va encontrando. Habría que añadir aquí que Proust no se ha fijado en vano en una parte muy especial de la población. Casi podríamos decir que para Proust no existe el término medio, o en términos sociológicos no existe la clase media. Tenemos el pueblo llano, en el que Proust confiaba radicalmente. Esa es la razón de que fuera un Dreyfusard. Y hoy diríamos un hombre realmente situado a la vanguardia de cualquier consideración. Quiero decir, Proust no es un reaccionario, por mucho que en su juventud Jean-Paul Sartre dijera que lo era. Proust era rico, esto sí, formaba parte de la burguesía, sí, y que el hecho de que fuera rico y jamás trabajara no añade nada al hecho de que tuviera una comprensión muy clara de lo que era una sociedad y tuviera un marco muy claro de lo que era una sociedad. Debo recordar que el impuesto sobre la renta se introduce en 1911. Por tanto, cuando la novela ya está completamente hecha, ninguno de los personajes proustianos trabaja en el nivel de la aristocracia. Viven de una renta que jamás han declarado al Estado. Es un mundo profundamente injusto y completamente descabalgado. Pero ¿por qué se fija en la aristocracia? Otro trabajo de investigación para los más jóvenes. Todo lo que dice Proust sobre la aristocracia lo dice al mismo tiempo que el otro gran investigador de la aristocracia a finales del siglo XIX, Nietzsche. Leer En busca del tiempo perdido, a la luz de lo que dice Nietzsche sobre la aristocracia, especialmente en el último capítulo de Más allá del bien y del mal, es realmente revelador. ¿Por qué? Porque el problema no es la aristocracia, sino el problema real de la aristocracia, el esnovismo. Esto es, el descubrimiento de que la aristocracia es sine nobilitate. Es decir, que el problema de la aristocracia es un problema de visibilidad, de ver. ¿Qué es lo que hay que ver en estos personajes? Esto es lo fascinante de Proust, que ninguno de los personajes que aparece en este libro es lo que vemos. Saint-Loup es homosexual desde el principio. No es que, como el narrador le pregunta a Jupien o al portero de Balbec, es que se ha transformado. No es que es que ya lo era desde el principio. Pero lo que se veía era otra cosa, su infatuación con aquella actriz que él no puede ver que es simplemente una ramera, que es donde la ha encontrado el narrador, y que cualquiera puede acostarse con ella por unos luises, como dice, mientras que el otro la idolatra. Ninguno de los personajes es lo que se ve. Ninguno de ellos ha alcanzado lo que constituye la auténtica nobleza. Nobleza es una palabra que significa visible.
Eso es lo que significa nobleza. Pero todos los personajes aristócratas de Proust son invisibles para una mirada sana. Todos ellos son sine nobilitate. La broma máxima, naturalmente, está en el momento en que en esa fiesta de los Guermantes, de los príncipes de Guermantes, cuando el narrador acude a saludar a la princesa de Guermantes, nos encontramos con la horrible, una de las cosas más horribles de todo el libro, con la horrible visión de que la princesa de Guermantes es Madame Verdurin. Y no digo más para no estropear cosas, pero esto es una de las sorpresas más desagradables. La burguesa, por antonomasia, se ha convertido en la princesa. ¿Por qué? Porque desde que se introduce el impuesto sobre la renta y con la llegada de la Primera Guerra Mundial, toda la aristocracia necesita el dinero de la burguesía para sostenerse, con lo cual se acaban juntando los dos elementos. Solo un poco de tiempo después y vendrá la peor de las alianzas. La aristocracia ya no necesitará tanto a la burguesía, que ha llegado a solaparse con ella, cuanto al lumpenproletariado. Recuerden la tesis famosa de Hannah Arendt: el fascismo no es más que la alianza entre lo que quedaba de la aristocracia y el lumpenproletariado. Y eso ha sido el fascismo. No entro en eso, pero Proust lo habría visto si hubiera vivido hasta 1939 y hubiera contemplado en 1940 la extraña derrota de Francia. Aquello que llamó el historiador la extraña derrota de Francia, de nuevo en la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, esta aristocracia es en la que Proust se fija continuamente, mientras mantiene una serie de miradas extraordinariamente fijas sobre el estrato de la población francesa. En un momento extraordinario del libro, el narrador dice: todos mis personajes, esta página la tendrían que haber leído quienes no han hecho otra cosa que buscar quién hay detrás de cada personaje. El narrador dice: todos mis personajes son ficticios. Todos, excepto los Lavoisier. Y uno se pregunta, ¿quiénes son los Lavoisier? Son unos parientes lejanos de un personaje de segunda importancia del libro que descollan por ser extraordinariamente decentes. Es más, los únicos personajes decentes del libro, salvo la abuela, que ya veremos la importancia que tiene. Pero la abuela es ficticia también, porque en realidad es la madre, ni siquiera es la abuela. Pero en cualquier caso, todos los personajes, dice, son ficticios, excepto estos a los que rindo homenaje aquí, porque encarnan realmente a Francia. Fin de la historia. Todo es falso, excepto unos personajes que no desempeñan ningún papel en la economía narrativa del libro. Todo es una inmensa ficción. Por tanto, todo es una inmensa preparación, una inmensa investigación ¿sobre qué? Sobre eso que llama realmente el tiempo perdido. Ahora bien, estos personajes que aparecen tienen esta condición de no saber. Es lo que le ocurre al pueblo, el personaje de la criada de Françoise. ¿Quién hay detrás de Françoise? Sería absurdo pensar que está su criada Celeste o cualquiera otra de las que estuvo. En realidad hay hasta precedentes literarios. En muchos aspectos Françoise es Sancho Panza, con una claridad asombrosa, pero también es un personaje mucho más cercano a Proust, la Félicité de Flaubert en los Trois Contes, el corazón sencillo. Es prácticamente este personaje que no sabe nada. Por contraposición a este personaje que no sabe nada, alguien que no sabe nada en un libro que es una investigación llama poderosamente la atención, está, y aquí mencionaré a los 2 o 3 personajes clave que configuran esta gran abstracción que es el tiempo perdido, el personaje de Swann. ¿Quién es Swann? Esto fue lo que le preguntó una muchacha a George Painter y motivó casi la escritura del libro de Painter, la biografía. ¿Quién es Swann? ¿Quién es Swann? Supongo que los primeros lectores de Proust quedan completamente fascinados por Swann. Por lo menos yo quedé fascinado por Swann y sospecho que todos quedamos fascinados por este personaje que es un fracasado, que es alguien que ha sido destruido, pero que tiene una gran última frase, una gran última aparición antes de retirarse. He amado mucho la vida y he amado mucho el arte. Y uno podría decir, bien, caramba, alguien que ha dicho esto y que ha vivido así merece todos nuestros respetos, pero es que no ha conseguido nada, habiendo amado mucho la vida y habiendo amado mucho el arte. Es una inmensa despedida de alguien
que no ha conseguido nada. Recordad que, a diferencia de lo que estamos diciendo, Swann ha querido toda su vida escribir un libro sobre Vermeer, que no escribe. Vermeer es casi una especie de símbolo de la fatalidad en la obra. Swann no consigue escribir nunca su libro sobre Vermeer, y Bergot, el escritor, en quien más podría reflejarse el escritor Proust, muere por ir a ver la exposición donde está el cuadro Vista de Delft, el trocito de pared amarilla que él no ha visto y que un crítico de arte ha señalado en la recensión de ese cuadro una vez que se ha llevado a la exposición en París, traído desde La Haya. Muere por ir a ver ese cuadro, pero muere porque no ha logrado en su obra la perfección que ve en el cuadro de Vermeer. Por aquel entonces casi un desconocido. Hay que decir que Proust es uno de los primeros que devuelve a Vermeer a la historia del arte, a la historia de la pintura. En cualquier caso, frente a alguien como Swann, que ha amado mucho la vida y ha amado mucho el arte y que durante buena parte de la obra es el prototipo del saber, es casi el modelo para el muchacho, hasta el punto de que su propia relación con Albertine reproduce la relación de Swann con Odette, nos encontramos con que es un personaje que no ha logrado ningún tipo de saber. ¿Quién es el que sabe en esta obra? El gran personaje shakespeariano de Proust, el barón de Charlus, Falstaff, en buena medida con todos los aspectos, incluso un personaje imponente, grandioso, colosal, una de las grandísimas creaciones de la literatura, pero de nuevo alguien que no es lo que aparenta y que nunca llega a ser lo que cree que es. Uno de los episodios más cómicos, pero al mismo tiempo más tristes de la obra, tiene que ver siempre con la sexualidad de Charlie, con la homosexualidad del barón de Charlus, que ha estado casado, que oculta su condición, por tanto no puede ser un buen noble porque es invisible en este aspecto, y que cuando ya no puede ocultarla más, o al menos no puede ocultarla de manera que oculte su inmensa propensión a encontrar en esto, como de una manera extraordinaria, porque Proust tuvo que ser una de las personas más comprensivas y tolerantes que hayamos podido conocer. Cuando ya no puede hacer otra cosa, busca en el masoquismo la redención de su personalidad y solo encuentra una burla. Aquellos a los que contrata para que lo latiguen y lo golpeen en busca del placer masoquista, no están interesados en esto, lo están haciendo solamente por dinero. Por tanto, su masoquismo es imposible porque los otros no disfrutan haciéndole daño. No encuentra que sean auténticos sádicos. Todo es una farsa en ese mundo en el que Charlus ha vivido prácticamente desde el principio. Pero Charlus es admirable. Sabe de los pocos personajes de la obra que sabe cosas realmente. Probablemente más que Swann, al que une una amistad extraordinaria. La amistad de Swann con Charlus es uno de los motivos de fondo de toda la obra. La integridad de esa amistad, a pesar de que son dos personajes radicalmente contrarios. ¿A qué habría que añadir todo el asunto del Dreyfusismo de la novela? Que en el fondo es la posibilidad de que los judíos formen parte de la sociedad francesa. No estamos hablando de Alemania, estamos hablando del antisemitismo radical, no del Segundo Imperio, sino de la Tercera República, que en muchos otros aspectos es un modelo para la convivencia social y que se descubre como uno de los modelos más roídos de toda la historia de Europa. El antisemitismo radical de la Tercera República Francesa. A veces podemos estar tentados entonces de leer este libro exactamente igual como el narrador ve pasar a las muchachas en flor por la playa de Balbec. Es decir, como una revelación. Y podríamos pensar si el libro es exactamente una revelación y por tanto si el libro mundo de Proust está compitiendo con los modelos de libros revelados. Si el libro se compone de epifanías y revelaciones. Y podríamos decir, bueno, todos los lectores de Proust recuerdan esas epifanías y revelaciones. La Madalena,
la muy famosa Madalena, los escalones en el patio de los Guermantes, el tintineo de la cucharita, la servilleta almidonada, todos esos momentos que van configurando revelaciones de una vida real, que no es la vida que estamos viviendo. Y podríamos decir que efectivamente es así. Pero si fuera eso, tendríamos que preguntarnos, y seguramente en esta casa más, ¿cuál es el contenido de una revelación si no es el de que uno descubra qué es lo que lleva dentro? Si pensamos que la revelación consiste en que Dios se aparezca a un ser humano, creo que habremos errado por completo el sentido de la religión. El sentido de la revelación es que uno descubre quién lleva dentro y por tanto descubre su propia autenticidad frente a su propia vida. En este sentido, efectivamente, el libro Mundo de Proust está compuesto de una serie de revelaciones que llegan hasta la epifanía final de descubrir el narrador quién es y qué tiene que hacer en la vida. Ser lo suficientemente honesto como para empezar a escribir un libro que ha estado posponiendo todo el tiempo que ha durado el libro que hemos estado leyendo. Pero como digo, no hay una fuerte presencia de la religión en Proust, ni siquiera en los momentos en los que esa religión tendría que haberse hecho patente. Por ejemplo, la muerte de la abuela, que en la vida de Proust era la muerte de la madre, y el inmenso duelo de la madre por la abuela. La todo el proceso de aflicción y de melancolía, todo lo que Freud llamaría, y el hecho es que Proust y Freud podrían haber llegado a tener relación, puesto que el padre de Proust era médico y trabajó con Charcot, el maestro de Freud en la Salpêtrière en París. Podrían haber tenido incluso una cercanía, vamos a suponer que el padre de Proust hubiera invitado a cenar a Freud a casa, puesto que era un joven colega en la Salpêtrière. Anyway, en cualquier caso, la idea es que no hay un modelo que no sea exclusivamente secular. La madre de Proust cura su duelo y su melancolía no con el recurso a la religión católica, en ese momento terriblemente discutida en la Tercera República, es el momento de la gran secularización del Estado francés, de la separación de la Iglesia y del Estado, que Proust, como judío, ve desde una manera y como lector de Ruskin y admirador de las catedrales francesas de otra. Es muy famosa su obra sobre en memoria de las catedrales asesinadas, no asesinadas por la secularización, sino a veces asesinadas por el esteticismo, por ejemplo, de Viollet-le-Duc y sus abominables remodelaciones de Notre Dame. Pero en cualquier caso, los modelos son seculares. El libro que la madre de Proust lleva para curarse del duelo de la muerte de su madre, de la abuela del narrador, son las cartas de Madame de Sévigné. Es un modelo perfectamente secular, generativo. Es un problema de padres e hijos, de la sucesión de la vida entre quienes están y quienes van a estar y quienes ya no están. Por tanto, toda interpretación religiosa está abocada a tropezar en Proust con un silencio absoluto, casi impenetrable, pero naturalmente aboca a un problema. ¿Qué entiende Proust por lo que llama repetidamente resurrección? Con esta palabra. ¿Qué entiende Proust con el problema de las resurrecciones de la memoria? ¿Qué entender cuando dice que posiblemente Bergot no haya muerto? Que es dudoso que Bergot realmente esté muerto. ¿Qué quiere decir Proust con la inmortalidad? ¿Qué quiere decir Proust cuando habla de que una filosofía vulgar puede hablar de la destrucción del mundo, pero una auténtica filosofía se mantiene en la idea de la conservación de todas las cosas, sin que todo esto tenga ni una sola trascendencia religiosa, sino una trascendencia basada en la propia pervivencia de una forma perfecta, como creo que ha logrado Proust en este libro. Habría que decir, yo no soy un filólogo francés, ¿no? Mi francés no es precisamente mi mejor arma, pero la prosa de Proust es una traducción. En la última traducción de Proust al español, la de Mauro Armiño tradujo hace 20 años
el libro y lo ha vuelto a traducir. Y yo estoy leyendo la segunda traducción, el segundo empeño. Mauro Armiño es un excelente conocedor de la literatura francesa. Le debemos traducciones de muchísimas obras por las que les estamos agradecidos. Os recomiendo la traducción de Un asunto tenebroso, de Balzac, muy reciente también, o todos los cuentos de Balzac. Ha traducido muchas cosas. Pero ¿qué ha logrado? Ha logrado algo que me impacientó al empezar a leer. Como casi todos los lectores españoles, yo empecé a leer a Proust en las traducciones del poeta Pedro Salinas, continuadas por Quiroga Pla y después por otra excelente conocedora de la literatura francesa, que fue Consuelo Vergés, traductora también de otro de los modelos de Proust, Saint-Simon. Las Memorias de Saint-Simon es uno de los modelos permanentes de Proust. Pero temo que las primeras versiones de Pedro Salinas hayan quedado muy castizas, si esta es la palabra española que nos permite entender que a veces el lee por aquí y por allá nos causa una consternación cuando lo leemos. ¿Qué ha hecho Mauro Armiño? E insisto, ha respetado lo que podríamos llamar la continuidad radical de la prosa de Proust. Ya no en el sentido de las frases largas, sino lo que me llamó más la atención, una puntuación que está al servicio de no interrumpir en modo alguno el transcurso del pensamiento. Han aparecido solo los dos primeros volúmenes y por tanto no estoy en condiciones de saber, sí por la anterior traducción, pero no por esta, hasta qué punto eso lo podrá mantener con el tercer volumen y con el cuarto. Y especialmente con el tiempo recobrado, que adivino que van a ser de una lectura extraordinaria. Pero insisto, Proust es ya una traducción. Lo que leemos en Proust es una traducción si nos tomamos en serio lo que el mismo autor ha dicho. Por tanto, traducir una traducción no debe llevarnos a ningún problema. Las Mil y una noches no tiene lengua original. Y posiblemente sea la traducción de una traducción de una traducción, fruto de miles de años, de miles de traductores. Bien. Con todo esto, ¿qué vamos obteniendo del libro? De este libro mundo. Que efectivamente podría ser música. Y uno de los modelos del libro es las piezas musicales de Vintel. Las dos piezas musicales que configuran una revelación para Swann, se convierten casi en el himno de su amor por Odette, y después cuando pasan al dominio de los celos del narrador por Albertine, en la medida en que hay una relación entre la hija y la amante de la hija de Vintel, el compositor, y una posible relación con Albertine. Y de nuevo la música sirve para mantener ese hilo. Es muy importante que advirtamos que si efectivamente la obra podía ser música, el modelo con el que está tratando de construir su modelo musical Proust es una especie, de nuevo Nietzsche, de anti-Wagner. La admiración de Proust por Wagner era completa, muy propia de la época también, completa. No es un anti-wagneriano en el sentido nietzscheano, pero todo lo que dice de la música, todo Vintel es anti-Wagner, en el sentido de que a Wagner no lo podemos pensar sin el contenido que Wagner le quiso dar a su música. Hoy, curiosamente, la mejor manera de disfrutar de Wagner es olvidarnos de todo lo que acompaña a su música. Es decir, de no oír, perdón, de no leer a Wagner, sino de limitarnos a oírlo. Y no todo, seguramente. Pero esa es la mejor manera. Cuando destilamos así a Wagner, el resultado posiblemente sea Vintel. Como probablemente si lo destiláramos, el resultado sería cada uno de los músicos que se han ido desgajando después de Wagner. Esta es otra posibilidad. Otra es el Stiro. ¿Podríamos entender En busca del tiempo perdido como pintura? Y naturalmente esto querría decir como impresionismo, como muchas veces le gusta decir al autor, no tenemos otra cosa de la vida que impresiones. No podemos penetrar realmente en la realidad de las cosas porque las impresiones se van amontonando de tal manera que no nos dejan abstraernos de esa corriente continua de impresiones que se van amontonando sobre nosotros y que nos dejan un recuerdo fugaz, como constituye la pintura, esos momentos de la pintura impresionista, que son cada uno de ellos, desde Manet en adelante, los que van configurando hasta Whistler el gran
lienzo que el Stier va pintando a lo largo del tiempo? Sin duda. Pero habría que pensar de una manera más seria que detrás de los impresionistas había un gran pintor español. Recordemos que el gran modelo de todos los impresionistas, por extraño que parezca, es Velázquez. Y de nuevo, ¿lo que importa de Velázquez es lo que hay en sus cuadros? ¿O volvemos a tener la impresión con Proust que tenemos con Velázquez? Que en los cuadros de Velázquez no hay nada, pero hay una forma extraordinariamente lograda. O lo que nos interesa de los cuadros de Velázquez es la mitología de las hilanderas o el retrato inexistente de Felipe IV. De nuevo tenemos que toda esa impresión ha podido quedar en algún momento abstraída en una forma perfecta. ¿Cómo vamos de tiempo? Voy acabando. Podría, naturalmente, no terminar nunca, pero quiero decir, porque el libro podría no haber acabado nunca. Hay muchos autores que piensan, si Proust no hubiera muerto relativamente joven, a los 51 años, y de una manera inesperada, aunque era un hombre enfermo, ¿qué habría escrito? Bueno, ya lo sabemos. No habría escrito más que el libro que dice que va a escribir. Pero si volvemos al plano real, ¿qué tendríamos? Los sucesivos añadidos que fue haciendo a este libro. Recordad que en algún momento en una carta dice, escribí la primera página y la última seguidas. Todo lo de en medio realmente fue fácil. Y uno dice, es verdad. Si uno lee el primer libro y el último, tiene todo el libro. Y la edición final, la gran tarea ecdótica de Proust final, la llevada a cabo por Tadier, admirable, ha consistido en hacer algo que ha sido muy sencillo. Incorporar al texto todos los añadidos de Proust. No ponerlos en notas a pie de página, no decir, como aparecía en la edición, en la vieja edición de Consuelo Vergés. En la edición de Gallimard primera se advierte que esto es una nota que los editores no saben dónde poner. No, sí que sabemos dónde ponerla. Y lo han puesto. De tal manera que esta edición se lee corrida y habría podido seguir interminablemente. Una última palabra. Para este libro mundo. Si he tenido más o menos éxito. No es literatura, no es historia, no es filosofía en el sentido en que se trate de un libro de filosofía, sino que es exactamente lo que el título propone, una investigación. Una investigación sobre el tiempo perdido que consiste en todo aquel tiempo de nuestra vida del que no hemos tenido la revelación suficiente para comprender que estábamos viviendo. Es como si la vida solamente consistiera en el momento extraordinario en que uno es plenamente consciente de que está viviendo. Y eso significa plenamente consciente del paso inexorable del tiempo y de la cercanía de una muerte que no es en modo alguno una derrota ni un fracaso, puesto que la vida es mayor que esa muerte. Y si puedo acabar así, y así podemos tener un debate, todo esto se refleja en una de las frases más hermosas de todo el libro y de toda la obra de Proust, con la que, si me permitís, habría otras maneras de verlo. Hay muchas páginas aquí que habría señalado. Antes de acabar, una. Hacia el final del libro, Proust dice, cuando empieza a dar a leer el libro a otro, dice, nadie entendió nada. Y esta es una advertencia que puede obrar sobre todo lo que se acabo de decir. Es muy difícil saber si alguien ha entendido a Proust, pero el narrador la nota, ¿no? Personne ne comprit rien. Nadie comprendió nada de lo que yo estaba haciendo. En cualquier caso, la frase que para mí es clave en todo el libro, la frase para mí más potente de todo el tiempo perdido, dice, la inteligencia no conoce situaciones cerradas de vida sin salida. Eso es En busca del tiempo perdido. Y si os parece bien, llegamos hasta aquí y ahora podemos discutir dentro y fuera de la pantalla. Sabemos darle voz a los que quieren intervenir. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido brillante tu exposición, como es habitual, y nos ha aportado muchísimo y has diseccionado perfectamente pues, los grandes temas que Bueno, suscita esta obra compleja, pero apasionante. ahí Pues ahora es momento de intervenciones y adelante tiene la palabra Fernando Vidagay. tiene que activar su micrófono, ¿verdad? Si Sí, tendrías ¿se que me oye? activar el micrófono. Sí. Perfecto. ¿Se me oye? Se te oye un poco lejano, pero sí, se te oye. De acuerdo, pues subo el volumen a ver si así se me oye mejor. Un poquito mejor. Si lo puedes subir más, mejor, Vale. Fernando. ¿El qué? Trataré de gritar un poco más. ¿Me oís? Sí. Sí. Adelante, Fernando. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, Antonio, muchas gracias por tu charla. Me ha gustado muchísimo, lo digo muy sinceramente. Y mi pregunta tiene que ver con el que creo que es el hilo fundamental de lo que planteabas, que es la herencia de Proust de esta idea que comentas de los estetas ingleses, ¿no? De Pater, que recogería Oscar Wilde, de la búsqueda de la pura forma, ¿no? De la, hasta cierto punto, o dicho de una forma, no sé si conflictiva, la independencia de la estética. Mi pregunta es la siguiente. Quiero decir, creo que estoy de acuerdo con lo que dices, de que quizá Proust no sea literatura, y mi pregunta tiene que ver con si la obra de los supuestos grandes literatos del 19 y del 20 Proust, pero no solo Proust, sino Joyce, por ejemplo, y quizás sobre todo Kafka, si te parece que es el intento ante un mundo desencantado de salvar la ciudad del cielo, es decir, de plantear una ciudad ideal de pensamiento donde se salve, como decías, la idea de perfección y en este sentido, quizá Platón o San Agustín tendrían más que ver con Proust que de lo que tendría que ver con Platón o con San Agustín, Hegel, por ejemplo, o los positivistas o los historicistas del siglo XX. La pregunta de resumen es si crees, y en qué términos, que la obra de Proust, el libro Mundo de Proust que planteabas, puede ser un intento de salvar la perfección de la idea de la ciudad del cielo. Muchas gracias. Pues sí, es muy parecido. Mira, en un pasaje en el volumen quinto, La prisionera, en uno de los pocos momentos en los que Proust juega a ser crítico, eh, eh, Proust no sintió nunca lo que Harold llamaba la ansiedad de la influencia de la literatura francesa. Quiero decir, es muy importante esto para saber que Proust no debemos pensar que es un escritor francés. Es muy importante esto. Pero en un momento en que juega a esto, dice, todas las novelas del siglo XIX son incompletas. Y uno piensa, perdón, La Cartuja de Parma, La comedia humana de Balzac, Flaubert, La educación sentimental, y lo dice con una claridad extraordinaria, son incompletas. Es decir, y en otro momento dice, Je ne suis pas romancier, yo no soy un novelista. Claro, ¿qué está intentando Proust, a mi modo de ver? La influencia de los... No, es que tampoco es estética, Fernando, entiéndeme bien en este sentido, pero él ha leído muy profundamente a un autor que domina a la perfección, que es Ruskin. Ha leído a John Ruskin muy bien, yo creo que mejor que nadie. Es verdad que luego ya no podemos aproximarnos a John Ruskin sin tener la impronta prustiana, ¿no? ¿Y qué ha leído en Ruskin? Su admiración por algunos autores que efectivamente han logrado una perfección en la que uno pensaba, bueno, ¿qué importa qué es lo que hay aquí? ¿No? Lo que han logrado es algo que trasciende cualquier contenido que haya en esa pintura. Naturalmente, el gran modelo de Ruskin en Francia son las catedrales. Y el libro que traduce, y no por casualidad, Proust, que aprende prácticamente inglés para traducirlo, con ayuda de su madre, es la Biblia de Amiens, el gran libro de Proust sobre la fachada, sobre la catedral de Amiens, ¿no? Claro, claro que es un platónico. Ahora,
¿Lo es en el sentido de Kafka o de Joyce? Bueno, fíjate que Proust muere el año en que se publica el Ulises. Hay relaciones, no de Proust hacia Joyce, sino del círculo de Joyce hacia Proust, porque Beckett tiene uno de los grandes libros sobre Proust. Y hay una parte Kafka, hay varias páginas de Proust que podría haber escrito Kafka, aunque no tenemos ninguna constancia de que hubiera una lectura entre ellos. Por lo menos a mí no me consta que Kafka leyera a Proust o que Proust leyera a Kafka en modo alguno. Especialmente la fiesta a la que acude el narrador y la descripción de los mayordomos con sus libreas por la escalera es una imagen kafkiana. Perfectamente podría ser un libro. Mi insistencia ha sido esa, efectivamente, pero no en un sentido religioso. Por tanto, lo de cielo no en un sentido religioso, en un sentido extraordinariamente humano. Sí, están salvando algo y lo han logrado. A mi modo de ver, lo han logrado. Sobre todo porque este juego de decir cuando acaba el libro, que va a empezar a escribir el libro, indica ya nadie puede escribir este libro. Por tanto, una mala lectura de Proust es la de jugar a hacer libros proustianos. Libros por ejemplo, en España, salvando todas las distancias, es todo lo que intentó hacer Francisco Umbral. Pero es que eso era un error colosal. Ya no se puede escribir ese libro. Precisamente porque Proust no lo ha escrito, ya no lo puede escribir nadie más. Esa perfección que se ha logrado de la forma, esa abstracción, esa completa elaboración de esencias, es lo que permite que entendamos que efectivamente han salvado de la historia, de la política, todo el asunto Dreyfus, por ejemplo, que es muy importante, porque dividió a Francia en dos. Quiero decir, es como lo que hoy ha pasado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Dentro de 10 años será completamente anecdótico. Ninguna de las posiciones viscerales que reclama supuestamente de nosotros la historia tiene importancia en comparación con la autenticidad que cada ser humano tiene que lograr por sí. Por tanto, es aprender a moderar la importancia que el presente pueda tener para nosotros. Fijaos que he empezado diciendo que la imagen que María diseñó para nosotros era la de los revolucionarios de 1830, 1848, 1870, la idea de parar el tiempo. Nos dicen, esto no es posible, el tiempo está en marcha, envejecemos y morimos, pero hemos de lograr, antes de que eso ocurra, un libro, pero no repitáis mi libro. Ya está ahí. Es decir, ahora lo voy a escribir y el libro de Proust es el que no vamos a poder leer nunca, salvo que nos leamos a nosotros mismos. Esta vieja idea que tanto nos gusta, Fernando, de que los buenos libros son los que nos leen a nosotros. Y Proust añade, es que el buen libro que te lee a ti mismo es el que tú traduces. Claro que están salvando eso. Y ahora puedo comprender mucho mejor por cuántos caminos se vuelve a Platón. O si quieres, para que no pensemos que Platón es aquí, por cuántos caminos se llega a la idea del bien. Proust, el mundo de Proust es uno de ellos. Ahora ya, después de 40 años leyendo, entiendo que algo empieza a entender de este libro, aunque él diga que nadie ha entendido nada. Creo que algo empieza a entender de esto. Pero sí, muchísimas gracias, Fernando, por la pregunta. Tenemos un poco de tiempo, ¿no? Hasta las 9 menos cuarto, por si hay alguna intervención. No sé si alguien quería hacer aquí alguna. Utilizamos el micrófono. Bien. Mi pregunta es bastante difícil para mí porque yo a Proust debo sincerarme que no lo he leído. Y además es una pregunta que creo que todo el mundo debía hacer después de haber tenido algún tipo de contacto con los analíticos, con los filósofos analíticos. Y viene un poco a colación con lo que acabáis de hablar acerca de la traducción que es En busca del tiempo perdido.
Y es que resulta que si se dice que es una traducción, se debe entender que no has, digamos que Proust, la traducción que ha hecho ha sido de un lenguaje que no es el lenguaje, por ejemplo, el francés. Bien. De tal modo que mi pregunta sería, para terminar con esto, Proust lo que está tratando de decirnos es que no todo se debe de relegar al lenguaje. ¿O hay algo más que el lenguaje? ¿Hay algo que nos trasciende y por tanto hay que traducirlo? Hay que tratar de ponerlo en términos humanos, ¿bien? Del lenguaje, por ejemplo, francés, español, inglés. Esta es mi pregunta. Fernando ha mencionado antes a Joyce. Recuerda que en el mayor experimento verbal que tenemos de Joyce, que es Finnegan's Wake, en el tercer capítulo, está, yo creo que una de las claves de ese libro, que es la frase lograr the last word of a perfect language, la última palabra de un lenguaje perfecto. Esta idolatría del lenguaje Proust no la tiene. Proust tiene, y esto insiste muchísimo porque hay muchos momentos en que hay personajes proustianos que hablan mal, que hablan muy mal el francés. El portero Aimé, ¿no? Amado, como lo traducen, el portero de Balbec, ¿no? El director, perdón, del hotel de Balbec, que habla un francés espantoso, que confunde las palabras, que nunca dice lo que quiere decir, porque es un pedante. En cambio, el mayor francés es el francés de la sencillez. Swann cautiva al narrador, que es un hombre extraordinariamente sencillo cuando lo conoce, cuando va a ver a su familia a Combray. No deja traslucir que es un dandy de la alta sociedad francesa. No, se comporta con una sencillez maravillosa con aquellas tías abuelas de Proust que son dos viejas loras y respeta el lenguaje de su abuelo. La abuela de Proust tiene siempre el modelo de las cartas de Madame de Sévigné. Quiero decir, hay una configuración del idioma francés que es inobjetable, pero el francés no es el problema. No es un asunto de un idioma u otro. El asunto es que ese libro que el narrador tiene que escribir, que descubre al final que tiene que escribir, es un libro interior. Literalmente lo dices, es un libro interior, está dentro de cada uno de nosotros. ¿Y en qué idioma está escrito? Bueno, ¿en qué idioma están escritas las ideas? Bueno, se tienen que expresar en cualquiera, en cualquiera de los idiomas de los seres humanos. Precisamente porque esas ideas, esas esencias, no tienen una expresión predeterminada en ningún idioma, cualquier idioma puede expresarlas. Y por eso la tarea de traducción es la que constituye la auténtica lengua franca, como hemos repetido muchas veces, de la cultura humana. Porque no hay un lenguaje, por así decirlo, original. Este es el gran error de todos los nacionalistas lingüísticos, que no saben de lo que están hablando, ni siquiera cuando creen están hablando en un idioma. Pero también es el error, por ejemplo, del mundo musulmán, que cree que el árabe es el idioma de Dios. Dios, si existe, me puedo permitir hablar así, habla cualquier idioma, porque el espíritu tiene el don de lenguas. Por tanto, se puede expresar en cualquiera de las lenguas. Naturalmente, la traducción será mejor cuanto más registro le puedas dar a esa lengua, cuanta más capacidad puedas darle a lo que Proust llama, y yo creo que Santayana tomó de Proust, la vida espiritual. Santayana leyó con avidez el último volumen, el séptimo, El tiempo recobrado, que naturalmente es la gran coda del libro, y cuanto más rica sea tu vida espiritual, eso significa cuanto más puedas traducir, menos se dejará por decir de la idea. Cuanto menos rica sea tu capacidad de decir la idea, más quedará de la idea por decir. ¿Y la idea sobrepasa el lenguaje? No conviene llevar demasiado lejos lo que he dicho de Heidegger. No, la idea no sobrepasa el lenguaje. La idea tiene que ser expresada, igual que el espíritu tiene que encarnarse.
¿Que el espíritu es mayor que el cuerpo? Probablemente, pero es que sin el cuerpo el espíritu jamás llegaría a ser captado. Que el espíritu, si quieres hasta en un sentido pitagórico, está condenado a reducirse al cuerpo que lo albergue, bien, ¿y eso qué tiene de malo? En esta casa no voy a decir yo nada contra el hecho de que Dios decidiera ser hombre. ¿Habría podido encontrar un cuerpo mejor que el de un ser humano? Para nosotros eso es casi una blasfemia, no en un sentido religioso. Quiero decir, que nosotros como seres humanos podamos adaptar a un lenguaje humano el espíritu es lo más que podemos decir. Nosotros ya no podemos decir nada más. Eso no quiere decir que cualquier cosa que digamos sea lo más que podamos decir. Significa que podemos llegar a decir todo lo que podemos decir como seres humanos. Cuanto más rica sea tu capacidad de traducirlo, más vida espiritual albergarás. Y eso es lo que creo que Proust estaba diciendo. Esa es la vida auténtica, la que es capaz de expresar la mayor cantidad de espíritu posible. No todos los seres humanos son capaces, naturalmente, de eso. Para eso están los grandes escritores traductores. Proust lo dice con claridad. Escribir es traducir y leer es traducir. Por tanto, dejemos de pensar que hay una lengua privilegiada, original, una novela definitiva. Proust tuvo que ser de una humildad extraordinaria en este sentido. Quiero decir, humanamente, tuvo que ser una de las personas con las que uno habría congeniado rápidamente. Y esto se ve en cada una de los momentos en los que sus personajes atraviesan momentos de inexpresividad. Esos momentos de inexpresividad son los que los llevan a situaciones ridículas o crueles. Son ridículas y crueles porque no logran tener la capacidad de expresar que el narrador les otorga cuando cuenta su historia. Porque muchas veces a lo largo del libro nos preguntamos, ¿y esto cómo lo sabe? Si ha renunciado a ser el narrador omnisciente de la novela incompleta del siglo XIX, ¿cómo sabe esto que me está contando de Charlus si no estaba allí? Lo sabe porque comprende esa inexpresividad de los personajes y él les presta una palabra que ellos no tienen. Traduce por ellos. Así que ninguna objeción. Quiero decir, la maravilla de leer las 2.400 páginas de Proust es que al final hace lo que he comentado al principio del óptico de Combré. Nos ha regalado unas gafas con las que vemos mucho mejor el mundo. Pero lo vemos nosotros. Quiero decir, no se trata de ver lo que Proust veía, sino lo que nosotros podemos ver gracias a que el óptico llamado Proust nos ha puesto las lentes adecuadas. Esta es la idea. Muchas gracias. ¿Sí me he explicado bien? Sí. Jacopo, por favor. Yo, antes de todo, quería darle inmensamente las gracias por su explicación Salta. muy clarificante. Y la pregunta que quería hacerle es, entonces, cuando Proust al final de su obra pone la palabra fin a un libro que todavía no ha escrito y que todavía tiene que empezar a escribir, ¿no? Es decir, que al final esa búsqueda del tiempo perdido es únicamente posible a través de la escritura del propio libro, cioè de cada uno, es decir, de cada uno de nosotros, y así que la única manera para encontrar, buscar ese tiempo perdido es como capturarlo no en la escritura, en la escritura de ese libro que cada uno de nosotros tiene que empezar a escribir. ¿He entendido bien? Efectivamente. Y un'altra cosa, si volviendo a la imagen del contenido y de la forma, ¿se puede hacer el paragón del contenido y de la forma con lo que usted antes ha afirmado sobre el espíritu y el cuerpo? Es decir, ¿cuál de los dos es el contenido? ¿El espíritu dentro del cuerpo o el cuerpo que es el contenido del espíritu? Y después de esa pregunta, una última pregunta. La última cosa que ha dicho usted era acerca dell'optico de Proust, ¿no? Que él
describe en el libro lo que él ve, ¿no? Es por eso que en su obra encontramos así tantos, entre comillas, referimientos a la homosexualidad y, disculpe, a la homosexualidad y también, disculpe, 2 segundos que me lo he apuntado y no lo... Y, y a la celosía. Claro, celos. ¿Por qué proprio, después de la primera, del contenido y de la forma, por qué proprio celosía y homosexualidad? Vamos a empezar al revés, porque quizás sea más fácil. La pregunta más importante que me has hecho es si el espíritu es forma o es contenido. Y tengo que pensar bien cómo responder a eso. No. Bien, lo último. Marcel Proust era homosexual. No lo ocultó nunca y nunca tuvo problemas con su homosexualidad. Ni con sus padres, ni con sus amigos, ni con nadie. Era homosexual ya en el liceo. Y hay cartas de Proust abiertamente homosexuales a compañeros suyos. Por cierto, también lo eran. Y sus padres jamás tuvieron... No hay una represión de la homosexualidad en la vida de Proust. ¿Bien? Eso no significa que Proust viviera gozosamente su sexualidad, su homosexualidad. Pero lo que Proust diría es que nadie vive gozosamente su sexualidad porque la sexualidad es un problema. Significa relacionarnos con otro ser humano y eso es un problema en la vida. El que crea que relacionarse con otro ser humano es una cosa sencilla, pues no ha comprendido la dificultad de lo que estoy diciendo, que primero tengo que entenderme a mí mismo. Y si todavía no me he entendido a mí mismo, ¿cómo voy a entender a otro con el que quiero relacionarme? Ese otro es, naturalmente, para mí, un enigma tan completo como lo es. ¿Por qué se relacionan la homosexualidad y los celos? Porque Proust escoge para su narrador la condición heterosexual. Esto motivó la queja de los homosexuales militantes, André Gide y muchos otros, que le dijeron que eso había hecho era una mala causa, puesto que efectivamente parece que hay momentos, de hecho, Proust habla directamente de inversión, de enfermedad, un lenguaje que hoy, naturalmente, no lo sé, a lo mejor en la nueva edición hacen como con Roald Dahl y transforman esto, ¿no? No quiero ni pensar lo que el movimiento woke podría hacer con Marcel Proust, pero podría despertar, ya que son woke, podrían despertar con Proust. Anyway, el caso es, ¿por qué hace que su narrador sea heterosexual? Porque no quiere hacer de la homosexualidad un privilegio, en la misma medida en que no quiere hacer de nada un privilegio. De ninguna situación en la vida quiere hacer un privilegio de acceso a la realidad. Por tanto, si él hubiera hecho la novela abiertamente homosexual en defensa de su propia condición sexual, el libro habría perdido buena parte de su interés. Esto es muy importante. Y el personaje de Charlus no habría sido jamás el gigante que es. Porque como el libro no es homosexual, ni partidario, ni dreyfusista, ni nada de lo que le parece justo a Proust, el personaje de Charlus se hace gigante. No el personaje de Morel o no el personaje de Jean-Luc, pero sí el personaje sodomita de Charlus y también los personajes gomorreanos de Albertín o cualquiera de las otras que aparecen. ¿Por qué los celos? Porque es la contrapartida de esto que estoy diciendo. Porque los celos son proporcionales a nuestra incapacidad radical de conocer de verdad a otro ser humano mientras no nos hayamos conocido a nosotros mismos. Ojo, quiere decir, no es que no podamos conocer a los demás, pero no podemos conocer a los demás antes de conocernos a nosotros mismos. Por tanto, si entendemos el amor como un expediente que nos libra de conocernos a nosotros mismos, creyendo que estoy con la otra persona, entonces fracasaré. Y todo el libro narra los fracasos continuos de aquellos que han tratado de encontrar en otro lo que no han querido terminar de encontrar en sí. Por eso los celos y la homosexualidad son dos grandes capítulos del libro. Pero para eso Proust tiene que convertirlo de tal manera que no se le acuse de ser ni una cosa ni la otra. Y además siempre con muchas interpretaciones posibles. No solamente son los celos de Swann, son los celos de Swann, son los celos de Charlus, son los celos del narrador. ¿Para qué? Para que haya multitud de perspectivas. Pero todo al servicio de esto. El problema del narrador con Albertín, que es el transcurso más largo del capítulo de los celos,
es que, en el fondo, él está renunciando permanentemente a conocerse a sí mismo porque está obsesionado con conocer a Albertine. El problema de Swann es este, en el fondo dice, soy incapaz de pensar mucho tiempo, y se infatúa con Odette. Este es el asunto. Retrocediendo, vuelvo a la primera pregunta. La traducción no tiene por qué ser escribir un libro. ¿Me explico? Sí. Para Proust fue escribir un libro, pero eso no significa que lo sea para ti. La manera en que tú tengas de traducir el libro interior puede ser dedicarte a la arquitectura o al derecho, porque es una traducción, por tanto, una traslación. Por eso Proust ha puesto 3 grandes ejemplos. Obviamente, él ha preferido la literatura, y por eso Bergotte, de los 3 grandes personajes artísticos, es con el que finalmente comprendemos que Proust tiene una cercanía, más que con el Stiro o con Vintail. Pero la traducción no es una traducción literaria, es que estamos hablando de la traducción del espíritu. Y ahora vuelvo a la pregunta central. ¿El espíritu es contenido o forma? El espíritu es aquello que hace que todo contenido pueda salvarse en forma. Cualquier contenido estaría condenado a ser particular e intraducible si no fuera por el espíritu. Esto es lo que me permite criticar siempre al nacionalismo. Son contenido, pero no tienen forma. Por tanto, lo que digan no se lo dicen a nadie. Nadie entiende nada de un nacionalista. Ese es el asunto. Pues no tiene forma. En el momento en que el espíritu se insufla en un contenido, salva ese contenido, en el sentido de la pregunta de Fernando Vidagañ, y lo convierte en una forma que es perfectamente asumible para cualquier ser humano. Entonces es como que el espíritu se coloca fuera del binomio forma y contenido y hace que el uno pueda transformarse en el otro. Eso es. Ante cualquier por eso, cuando el espíritu entra en un cuerpo al que se somete, su trabajo, que es un trabajo de sacrificio, no sé si voy a tener que decir esto aquí también, quiero decir, el espíritu se sacrifica en el cuerpo en el que cae. Vale. Y por tanto, ¿en qué sentido se sacrifica? En el sentido de la mortalidad del cuerpo. El espíritu que entra en un cuerpo sabe que no entra en un cuerpo inmortal, sino en un cuerpo mortal, pero salva a ese cuerpo de toda mortalidad, y lo salva en el sentido de darle la oportunidad de una forma gloriosa, si quieres que lo digamos en un sentido cristiano. Y esa última gloria es la que se le concede a un cuerpo que sin el espíritu solo sería carne. Y última pregunta y luego acabo. Y el personaje de Albertine, ¿no? No podría poner en crisis la tesis de Proust contra la de Sainte-Beuve, según la cual la obra no tiene que ser leída a la luz de la biografía del autor, porque si no me acuerdo mal, cuando yo lo leí, fue analizada por los autores que hicieron la edición que detrás de la imagen de Albertine está escondida la imagen de Alfred, de un Alfred ser, Agostinelli, el secretario de Proust, sí. y eso se lo ve por la primera vez, este referimiento para el avión, ¿no? Que pasa cuando él está caminando por la playa. El aeroplano. Y luego la muerte de Albert y todo eso. Así que no es siempre eso un referimiento a la vida del autor y nos ayuda a leer la obra gracias a su biografía también. Yo lo leo al revés. Vale. Albertine no es Alfred, sino que Alfred es Albertine. Quiero decir, posiblemente si buena parte de lo que dice de Albertine está sacado de las propias cartas que Proust le escribió a Alfred Agostinelli, literalmente, es una traslación. Pero con eso, Albertine trasciende por todos los costados el personaje de Agostinelli, hasta un punto extraordinario. Posiblemente Agostinelli era un vividor, alguien que se aprovechó en cierta medida de la generosidad proustiana. Pero es que cabe la posibilidad de que Albertine sea completamente inocente de todo lo que lo acusa el narrador.
cabe la posibilidad de que Albertín ni siquiera fuera homosexual, que es la sospecha permanente. Cabe, no digo que sea así. Quiero decir que en el fondo lo que ocurre con Albertín es que no es Alfred Agostinelli, es inmensamente mayor. Igual que el personaje de Charlot es inmensamente mayor que Robert de Montesquieu. Aun insuflándole un poco de Oscar Wilde. El barón de Charlot es un personaje que crece hasta límites insospechados. No te voy a decir, bueno, tú lo conoces, pero hasta ese último momento en que lo ve llevado, no digo más, hasta ese último, crece inmenso, pero lo entendemos mejor porque sepamos o hayamos leído Las Hortensias Azules de Robert de Montesquieu, el libro, por otra parte, que se cae de las manos de lo malo que es, una mala poesía. O, ¿de verdad pensamos mejor que por entender los modelos reales? No. Ya digo, no, el libro se salva de todo eso. Se salva de todo eso. Si ahora conociéramos, gracias a un papiro descubierto en otra sinagoga del Cairo, en qué marineros se basó el narrador de Las Mil y una Noches para configurar a Simbad, ¿crees que entenderíamos mejor quién es Simbad el marino? ¿Verdad que no? ¿Verdad que Simbad el marino es ya una cosa que tiene que ver con lo que Proust llama repetidamente nuestra imaginación? Por tanto, todos los marineros del mundo pueden y no pueden ser Simbad el marino. Pero Simbad el marino es otra cosa. Igual Albertín, igual Charlot. Todos los personajes. Porque, Muchísimas gracias. Bueno, perdón. no, gracias a usted, porque cuando leí Las Mil y una Noche, después de la búsqueda del tiempo perdido, no lo hice a la luz de ese contexto, ¿no? Según el cual no importa la figura realmente existente del personaje Simba del Marino, sino, ¿no? Lo que ha dicho usted hasta ahora. ¿Y dónde encontraríamos a Sherezade? En todos nuestros sueños, obviamente, claro, pero sabemos que es una figura que trasciende todas las figuras, porque probablemente es el espíritu encarnado en todas las mujeres de este mundo. Y Harun al-Rashid, este es el asunto. A mi modo de ver, ¿eh? Muchísimas gracias, Nada. infinitamente. Vamos a acabar, ¿no? ¿Quedaba alguna pregunta? ¿Puedo decir una cosa? Sí. Como es habitual, el debate puede, porque tenemos que acabar ahora, el debate puede seguir en nuestras correspondencias habituales. Lo digo por si alguien tiene alguna pregunta. Tenéis mi... Fernando Videgain tenía la mano. Pues luego hablamos, Fernando. Y muchas gracias. Intervenir para darte las gracias. Yo creo que ha sido realmente algo único. O sea, yo creo que tenías esa preocupación de si todo lo que estabas disfrutando volviendo a leer, ¿no? Bueno, habías conseguido transmitirlo, pues sí y más. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, Antonio, y levantamos la sesión, pero seguiremos contando con el profesor Lastra para diseccionar grandes libros y, bueno, seguro que habrá oportunidades próximas para ello. Muchísimas gracias a todos. Gracias.